Hoy, 11 de diciembre de este año nefasto del 2020, nuestro primer webinar de la Sociedad SETO de Tratamiento de Ondas de Choque, y hemos querido con un webinar sencillo que llegue a todos nuestros interesados en la onda de choque. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra presidenta, con la doctora Silvia Rona, que va a hablarnos de dónde estamos y hacia dónde vamos con la onda de choque. Muchas gracias, doctor Morillas. Muchas gracias a todos. Efectivamente, como comentaba, ha sido un año complejo, pero realmente es una oportunidad aprovechar esta pandemia que ha afectado a todos los congresos nacionales e internacionales de cualquier especialidad. La verdad es que ha sido una oportunidad para que podamos reunirnos igual. En otro formato no es el que nos hubiera gustado, pero bueno, en este momento se tendría que celebrar el 9º Congreso de Ondas de Choque SETO, que habíamos organizado junto a toda la Junta Directiva con mucha ilusión. En este momento tendríamos que estar todos disfrutando del Congreso en Barcelona, pero lamentablemente vamos a disfrutar de este webinar y espero que sea bueno, pues una oportunidad también para unirnos cada vez más. Este es el primer webinar, hay otros en marcha que ya hemos puesto, perdón. Es que me ha entrado algo. Pau, por favor, ¿me lo puede poner bien? Ahora. Bueno, pues sin más preámbulos, este es el título: ¿Dónde estamos y dónde vamos? Muy rápidamente, un recuerdo histórico, que no voy a entrar en detalles, simplemente ustedes saben que a partir de las primeras indicaciones en medicina, que fueron por un fenómeno de pulverizar, de desintegrar, de destruir, como fueron la litotricia y los cálculos renales, a partir de allí se vio todo el proceso biológico para regenerar inicialmente el hueso y posteriormente ¿se ve bien? Sí. Vale, tendón, músculo, espasticidad, etcétera. Por lo tanto, mi charla versa en dónde estamos y dónde vamos. Efectivamente, como comentábamos, primero pasamos de un fenómeno de destrucción de las litiasis, de los cálculos renales, un fenómeno puramente mecánico y físico, pasamos a un fenómeno biológico. Se constató que formaba hueso. No sabíamos cómo, no sabíamos cuál era el mecanismo, pero los pacientes mejoraban clínicamente, radiológicamente, funcionalmente. Y ello nos llevó a hacer una revisión en un JBJE del 2018 de toda la patología musculoesquelética que tiene evidencia en las ondas de choque y es de acceso gratuito. Pero básicamente los efectos, mecanismo de acción concretamente de las ondas de choque se vieron una neovascularización, antiinflamación, antiapoptosis, regeneración nerviosa y tisular y un efecto condroprotector. Además de como comenta el doctor Schaden, también pues, angiogénesis, vasculogénesis, etc. Por otro lado, como un pincel que es este webinar, una cata, tienen que tener claro que sí. Parece que no se escucha. Hay varios en el. ¿Eres usted la única que no escucha, Alba? Está preguntando. Bueno, sigue. Sí, no, yo estoy preguntando, yo estoy hablando por chat en privado con la gente que escribe, pero sí que se escucha bien, ¿eh? No pasa nada. Muchas gracias, muy amable. Vale. Venga. Gracias. Entonces, una cata de las ondas de choque, que es, por un lado, las ondas de choque focales, las tres tecnologías electromagnéticas, electrohidráulicas, piezoeléctricas y las ondas de presión radial, que no son puramente ondas de choque, porque, como ustedes ven, no llega a los 100-150 megapascales, sino que se quedan en unos 30. O sea, la diferencia básica es física.
O sea, es muy diferente la presión entre una y otra, como pueden observar. Por lo tanto, no todos son ondas de choque, ni toda la evidencia de una tecnología se puede aplicar a la otra. Entraremos propiamente en las indicaciones muy rápidamente de ondas de choque y ondas de presión radial. Las aprobadas por la Sociedad Mundial en un consenso 2016 versan en 3 capítulos. Primero, tendón. Segundo, patología ósea. Tercero, indicaciones en piel. Estas son las generales. Y por otro lado están las empíricas, otras tendinopatías, otras patologías óseas, patología muscular y otra patología cutánea. También las indicaciones excepcionales o de expertos y las experimentales. Comentaremos muy brevemente, porque realmente lo que nos interesa hacer en una pincelada es dónde estamos y dónde vamos en tendón. En tendón, en esta revisión que hemos comentado previamente del JBJS 2018, teníamos muy claramente definido, en base a la evidencia científica, el grado de recomendación para cada una de las indicaciones estándar de las tendinopatías. Básicamente, casi todas son B, excepto la calcificación del manguito y la fascitis plantar, que es A, básicamente. ¿Pero dónde vamos? Bueno, pues hay una muy reciente revisión que se presentó en Argentina el año pasado, 2019, por los amigos de Chile, el doctor Brañes, doctor Guilov, doctor Parada, que se ha visto en la histología que las ondas de choque inducen reparación de la lesión parcial del manguito rotador, con unos estudios muy interesantes. ¿Dónde estamos en músculo? En músculo estamos en el punto, el trigger point, el síndrome miofascial, la fibromialgia, es patología crónica, pero cada vez más se tiende a la fase aguda, como lo demuestran los estudios de Cisler y también del amigo, el doctor Fuentes, que hace una publicación de un case report con buenos resultados en hematoma por una ruptura muscular. ¿Dónde estamos en hueso? Aparte de la ya tan conocida pseudoartrosis y evidencia que solo en 2018 la media eran 80% de buenos resultados, también en edema óseo, doctor Agostino, entre otros, y también en necrosis ósea. Si bien mejora el dolor, retrasa la necrosis, la evolución, retrasa la necesidad de cirugía, pero aún no se ha visto que solucione la necrosis. ¿Dónde estamos en piel? Aparte de las úlceras, que ya se ha demostrado ampliamente su evidencia, está cada vez de moda la evidencia en la celulitis, tanto ondas de presión radial como ondas de choque focales. Y en neurología, primer capítulo, la especificidad. Es evidente que hay una enorme publicación de focales y radiales, pero ¿dónde vamos? Bueno, pues se ha demostrado que no hay diferencias en efectividad con la toxina botulínica ni en el ictus, en miembro superior, ni en la parálisis cerebral infantil. Pero aún más interesante es la lesión medular, que no solo habían estudios en veterinaria, que pueden observar ya en el 2014-2016 el mismo grupo, que publica que las ondas de choque demuestran la promoción del Vascular Endothelial Growth Factor en la lesión medular, lo cual mejoraría las funciones sensitivo-motoras, pero precisamente el año pasado el doctor Schaden, presidente de la ISMST, empezó un estudio en la lesión medular aguda en prácticamente todos los hospitales de traumatología de Austria. Y realmente, bueno, pues es un estudio doble ciego que realmente estamos ávidos de ver las conclusiones. Pero además, en neurología, un nuevo campo también por descubrir es el Alzheimer. Hay una nueva tecnología que se llama Neurolink, que hay estudios en marcha que se han demostrado que podría retrasar en fases iniciales una enfermedad de Alzheimer. Cambiando de capítulo, dentro de la cardiopatía isquémica, la primera persona que aplicó ondas de choque intracavitario, o sea, no extracorpóreo, sino intracardíaco, es el doctor Schaden, ya en el año 2008,
posterior, como pueden observar, hay una revisión sistemática y metaanálisis, así como el doctor Schaden también en Innsbruck ha creado un grupo para evidenciar los resultados. Pero también hay una nueva tecnología que se llama litoplastia coronaria. Un grupo potente del Hospital del Mar de Barcelona está haciendo este estudio en el cual trata la placa calcificada intracoronaria mediante un balón que genera ondas de choque. Hay un registro, como pueden observar, multicéntrico. Y en el campo de la urología, bueno, pues estamos en el dolor crónico pélvico, igual que sirve para el dolor tendinoso, dolor muscular, el dolor de la espasticidad. También se ha visto el dolor crónico pélvico tanto en el varón como en la mujer. ¿Y dónde vamos? Bueno, pues cada vez está más de moda la eficacia y la evidencia en disfunción eréctil, como pueden observar en estas revisiones sistemáticas de la derecha. Pero también hay otras muchas indicaciones, tanto en osificaciones heterotópicas, claudicación intermitente, linfedema. Y no hay que olvidar las contraindicaciones que luego comentará la doctora Español, pero simplemente quiero recordar las dos más importantes, que son tumor en el área de tratamiento y feto en el área de tratamiento. Deben saber que estamos como SETO bajo el paraguas de la ISMST, que es la sociedad mundial que engloba a todas las sociedades nacionales y Federación Ibero-Latinoamericana ONLAD. Y bueno, pues estamos todos reuniéndonos siempre que hemos podido, y espero que sea muy pronto, para unir redes, unir esfuerzos y fomentar la ciencia en ondas de choque, y esperamos que nos unan en los próximos acontecimientos. ¿Por qué? Porque pueden observar que hay una creciente evidencia científica según el PubMed, y esperamos que esto siga con la ayuda de personas tan interesadas en ondas como ustedes. Y bueno, simplemente una pincelada muy importante es que todo el mundo, cuando empieza ondas de choque, quiere protocolos terapéuticos como un libro de receta, pero no son generalidades, sino que han de individualizarse en base a la evidencia científica para cada tecnología. Por lo tanto, no se puede comparar ni ondas de presión radial ni ondas de choque, ni la misma tecnología, por ejemplo electromagnética, con marca registrada diferente. Tampoco se debe realizar una conversión entre unidades de presión y energía de densidad de flujo, al igual que tampoco debería compararse la energía de densidad de flujo entre diferentes tecnologías focales. Por ello, los estudios deben incluir toda esta información que ven en la diapositiva. Por lo tanto, las ondas de choque no sirven para todo y no lo curan todo. O sea, hay que saber exactamente para qué va bien y hay que ceñirse a la evidencia científica disponible. Por eso, las sociedades científicas, como SETO, por ejemplo, realizamos congresos y cursos anuales y lo que se pretende es enseñar el uso correcto de la aplicación de ondas de choque para mejorar el resultado. Cursos de certificación para estar permanentemente actualizado, cumplir la legalidad vigente y los consensos de sociedades científicas, que les comentaré muy rápidamente. Esto sería el primer consenso, que básicamente ondas focales aplicadas por el riesgo que pueden llevar asociados por médicos, y ondas de presión radial por médicos, fisioterapeutas, bajo prescripción médica, kinesiólogos, enfermeras, podólogos, etc. En la página web podrán observar y descargar toda la información que ven en la diapositiva. Y para concluir, estamos en la punta del iceberg de todo lo que se sabe. Hay muchísimo por descubrir. Por lo tanto, lo más importante, como siempre, es tener un diagnóstico correcto para optimizar el tratamiento con ondas de choque y con ondas de presión radial. Y pueden considerarse una opción no invasiva, terapéutica, eficaz y conservadora en diversas patologías, como hemos comentado. El año 2021 espero que nos permita reunirnos de forma presencial, además de los congresos Basic Research Meeting en Austria en noviembre, como el Congreso Mundial, que será en junio en Viena, organizado por el doctor Schaden, y luego lo explicará la doctora Karin Freita, que organizará el próximo Congreso SETO, que en Madrid en octubre. Les esperamos y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Silvia, por
tu charla, que yo creo que ha sido amena, dentro de la densidad que requiere la información que nos has dado, que creo que muy bien para actualizarnos en nuestro campo. Ahora vamos a poder escuchar a la doctora Anunciación Español, que nos va a hablar de los principios de aplicación de las ondas de choque y ondas de presión radial. ¿Está comiendo? No. ¿Pronunciación? A ver. Sí. No se oye nada, ¿eh? Tienes que abrir el micro, Anunciación Español. Pues si tú nos escuchas, ahora que tienes la pantalla compartida, para abrir el micro, si pones el ratón donde pone está compartiendo su pantalla, ahí se le abrirá una pestaña y desde ahí podrá abrir su micro. Juan Miguel, soy Manuela. Una cosa, estoy hablando con Unci que está teniendo un problema. Si queréis que pase antes la doctora Freitas y a ver hasta que Unci se consiga conectar. Vamos a empezar con la charla de la doctora Karin Freitas. Va a hablar sobre las complicaciones en los tratamientos con ondas de choque. Muchas gracias. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis? A ver, ahora voy a compartir. Sí, te escuchamos. A ver, voy a ponerlo
en tamaño. ¿Lo veis? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis? Sí, sí. Sí, Cari. Estupendo. Venga, muchas gracias. Vamos a iniciar. Lo primero que quiero dar las gracias a mis compañeros. Magnífica exposición, Silvia, como siempre. Y también quiero dar las gracias a Manuela Cabrera, que me ha ayudado mucho en esta presentación. Voy a hablar de los efectos adversos y de las complicaciones de las ondas de choque, que gracias a Dios son infrecuentes y la mayoría leves. No tengo nada que declarar, no tengo ningún conflicto de interés con ningún tema comercial ni con ninguna otra índole. Entonces he dividido la charla en complicaciones locales y complicaciones generales. La complicación local más frecuente es el aumento de dolor. Este aumento de dolor suele ser leve y transitorio, desaparece a las 24 o 48 horas y sobre todo se presenta cuando utilizamos equipos de alta energía, que son los que utilizamos para tendinopatía calcificante y hueso. Aunque Moya, el doctor Moya de Argentina en el año 2015 lo ha descrito también para fasciopatía plantar. La segunda complicación local más frecuente son las lesiones cutáneas. Luego os voy a enseñar unas imágenes que se basan en eritemas, enrojecimientos, excepcionalmente hematomas y quemaduras. Y SIM en el año 2015 describe una lesión del nervio periférico, en concreto del nervio cubital. Y se describe como una neuropatía ulnar a partir de la segunda sesión de aplicación de las ondas de choque. Aparecen parestesias, falta de fuerza, y esta neuropatía se diagnosticó por electromiograma. Las bursitis agudas pueden ocurrir. De hecho, les voy a presentar luego un caso clínico que hemos tenido recientemente en nuestra clínica. Estas son algunas imágenes. El enrojecimiento cutáneo es frecuente, pero es muy frecuente las otras imágenes de lesiones cutáneas. La lesión tendinosa descrita por Lin de una rotura del Aquiles 2 meses después de la aplicación de una onda de choque a una energía, como veis, alta. Para los que, no sepan si estamos hablando de energía baja, media o alta, se define energía baja entre 0,08 y 0,27 milijulios por milímetro cuadrado, energía media de 0,28 milijulios a 0,59 y a partir de 0,6 milijulios por milímetro cuadrado energía alta. Es decir, se trató con una energía alta el tendón de Aquiles, que no es lo habitual. Pero este paciente, revisando el historial clínico, era un paciente que había sido intervenido de un Haklund y secundariamente había desarrollado una calcificación en el Aquiles, que es por lo que se aplicó la onda de choque. Pero tiene un antecedente que es importante. Se infiltró con corticoides. Es decir, esta rotura del tendón de Aquiles se produce porque efectivamente se utiliza una energía alta y porque fue previamente infiltrado. Eso hay que tenerlo como consideración. La fractura de estrés que publica Durán en el calcáneo se produce cuando se aplica la segunda sesión de onda de choque al paciente, que refiere un dolor muy intenso, y también ese diagnóstico se realiza por resonancia magnética nuclear. Las necrosis asépticas descritas por Liu en el húmero 3 meses después de haber aplicado una onda de choque con alta energía, 0,78 milijulios por milímetro cuadrado y 3.000 impulsos por sesión, habiendo aplicado un total de 2.340 milijulios por milímetro cuadrado, tampoco es lo habitual. Y Tours publica también una necrosis de húmero, pero fijaros, 3 años y medio después de la aplicación de la onda de choque, cuando se realiza
un control por resonancia a los 4 meses post-ondas, no había necrosis de húmero, era normal, por lo cual causa-efecto pues también es discutible. Es discutible. Es una lesión de contusión pulmonar en un caso de litotricia, descrito por Nuri Mayalan en el año 2010, y estas lesiones embrionarias en órganos de reproducción solamente se ha podido constatar en modelo experimental y no en humano. A ver, que tengo un problema de pasar ahora a ver si puedo por aquí. No, vamos atrás, perdón. Y las complicaciones generales las describe Hake, randomiza 272 pacientes en 2 grupos, un grupo tratado con ondas de choque y otro grupo placebo, aplica 3 sesiones con 2000 impulsos en cada sesión y una densidad de flujo de energía de 0,04 a 0,22 milijulios, y de los 136 pacientes solamente encuentra 4 casos de migraña y 3 casos de síncope, es decir, bastante infrecuente. Y Sisterman también en una N de 216 pacientes encuentra 3 crisis hipertensivas por encima de 20 milímetros de mercurio 3 horas después de la aplicación de las ondas de choque. Ahora voy a referir este caso que lo hemos tenido recientemente. Es una mujer de 58 años sin enfermedades concomitantes. Inicia en marzo del 2020 un síndrome doloroso de hombro izquierdo. Se realiza la ecografía que diagnostica una tendinopatía calcificante del supraespinoso, y dado el confinamiento solo podemos iniciar el tratamiento en septiembre con ondas de choque focales. Yo utilizo el equipo de Posultra y seguimos el protocolo habitual: 2000 impulsos, 4 hercios, 0,29 milijulios por milímetro cuadrado, un total de 3 sesiones con guía ecográfica y a intervalo de 7 días. Y después de la segunda sesión, la paciente presenta un intenso dolor que manejamos con frío, con antiinflamatorios, limitación importante y pasa fisioterapia, pero ante la persistencia del dolor se solicita resonancia. ¿Por qué? Porque queríamos descartar que hubiera una patología concomitante, como por ejemplo un tumor en la zona. Pero gracias a Dios nos informan de una bursitis cálcica y realizamos la infiltración ecoguiada con corticoide anestésico y el cuadro se resuelve. Y los informes de la ecografía y de la resonancia. ¿Y cuál es mi experiencia personal en estos 15 años que llevamos con las ondas de choque? Que los efectos secundarios más frecuentes y los son el dolor de la aplicación, el enrojecimiento, como hemos enseñado en las imágenes previas, y hemos tenido un caso de hipotensión, lipotimia, cuando hemos utilizado muy elevada. ¿Y por qué? ¿Por qué surgen estas complicaciones? Porque nosotros estamos manejando una onda que es equiparable a un láser quirúrgico y que está clasificada, según la normativa europea de productos sanitarios y médicos, como de 2B. Es decir, las ondas tienen un pico de presión 1000 veces mayor que un ultrasonido. Y luego influye la profundidad a la que se apliquen las ondas, la incorrecta direccionalidad de las mismas, la densidad de flujo total de energía que utilicemos. Esas implican que podemos inducir las complicaciones más severas, pero también tendremos que considerar las comorbilidades de cada paciente, como los diabéticos, la osteoporosis, los factores predisponentes como el tabaquismo y el elevado consumo de alcohol, que sabemos que pueden estar implicadas en las necrosis óseas, las dislipemias, la hipertensión, para tener en cuenta la crisis hipertensiva descrita por Silverman,
y excluir, por supuesto, los pacientes del grupo de contraindicación, como ha dicho la doctora Ramón antes, los tumores en la zona tratal y las embarazadas solamente la zona que esté cerca del feto. Es decir, en una embarazada podremos tratar una tendinopatía calcificante, pero quizás no deberíamos tratar una trocanteropatía. Y el seguimiento del paciente a medio y largo plazo también debe ser realizado pues, teniendo en cuenta estas escasas complicaciones que he mencionado de la rotura del tendón de Aquiles y la necrosis ósea. Conclusiones: el riesgo de complicaciones es mínimo si vamos a considerar 3 factores fundamentales. Respetar el protocolo consensuado internacionalmente para cada patología. Utilizar la tecnología adecuada para cada caso, es decir, ondas focales para tendinopatía calcificante y huesos siempre, y que la onda de choque se realice por profesional certificado, por cursos de certificación oficiales, como los que hacemos en la SETOC y ofrecen otras asociaciones. Y les quiero invitar a todos al 9º Congreso SETOC ONLAT. ONLAT es la Federación Latinoamericana, que si Dios quiere y este virus nos deja, será presencial el día 21, 22 y 23 de octubre del año que viene. Haremos el día 21 el curso de certificación y el día 22 y 23 hasta el mediodía se realizará el congreso. Ya tenemos el visto bueno de la sede, que será en el Colegio de Médicos de Madrid, en el aula magna Ramón y Cajal, y os espero a todos con muchísima ilusión. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Paso la palabra a la doctora Anunciación Español. Lucy. Hola, ¿me oyen ahora? Te oímos. Vale, a ver si... Perfecto. Muy bien. De los principios que... la doctora Ramón, la diferencia entre una onda y otra es un concepto físico. La onda de choque es una onda de sonido de presión abrupta, de muy corta duración y con rápida recuperación. Varios, pueden ser electrohidráulicos, piezoeléctricos, electromecánicos. Todos ellos tienen la característica común. Por contrario, las ondas de presión radial se generan en unos cilindros de aire comprimido donde hay un proyectil que colisiona compactando en el organismo. El energía terapéutico es básicamente en plano superficial. Mucho menor que las ondas. Esto sería un poco el ejemplo de cómo son los generadores. Y aquí podemos ver la diferente física de las ondas. ¿Qué podemos estar tanto con ondas de choque como ondas de presión radial? Redundando un poco lo que se ha dicho hasta ahora, pues tendones, músculos, hueso, piel, nervios, aparatos focales y desfocalizados de ondas de choque y equipos pequeños. Una muestra, estos son para uso en consulta, que son de baja y media energía, y luego están los grandes equipos, que son los de alta energía, utilizados básicamente para tendinopatías, como diremos más adelante, tendinopatías cálcicas y sobre todo para hueso. Y los equipos de ondas radiales de aire comprimido, y todos ellos se ha visto, tenemos evidencia científica de las sociedades internacionales, en especial la Sociedad Internacional de Ondas de Choque, la ISMS. En el último mundial, bueno, el Congreso Mundial de San Sebastián del año 17,
Consensúo los términos diferenciando de choque focales de las ondas de presión y contenciones. Prevenir tratamientos inadecuados. Potenciar también la evidencia científica tanto de las ondas de choque focales como las ondas radiales. Para ello, recomienda que sean como la doctora Karen Freitag, que sean certificados en los cursos de certificación organizados por las sociedades nacionales e internacionales. Y diferenció también que la patología ósea, como he dicho anteriormente, sea tratada con equipos de alta energía y buscando la muy correcta localización del punto de la lesión. En los tejidos blandos se podemos utilizar tanto las radiales, choque focalizadas y desfocalizadas, y aquí la localización no es tan exactamente. Como la doctora Ramón ha dicho, hay unas indicaciones robadas, empírico, bueno, repetimos un poquito de uso clínico empírico. Un poco el resumen, esto lo pueden encontrar en la página. No incido en ello porque las ondas de choque no se pueden aplicar, como han dicho las dos doctoras anteriores, doctora Ramón y doctora Freitag, cuando tenemos un tumor maligno en la zona de tratar y cuando el feto está en la zona de tratar. Además de estas contraindicaciones, las ondas focales de alta energía no se pueden emplear cuando el pulmón está cerca del área a tratar, en las fisis de crecimiento que no están cerradas, cuando el foco está cercano al cerebro o la médula espinal y cuando existe una coagulopatía severa. Cuando hay que hacer, ante todo tratamiento, un buen diagnóstico mediante una historia clínica completa, mediante una anamnesis estricta, exploración física. Nos ayudamos de las pruebas complementarias, como son radiografía, ecografía, resonancia, TAC, análisis de sangre. La posición, hemos de buscar la posición más cómoda tanto para el paciente como para el médico. Prono según la zona a tratar y en algunas ocasiones puede estar el paciente sentado. En hueso es muy importante localizar el exacto de la lesión, con lo cual utilizaremos escopia, radiografía simple. Los huesos son pequeños, también nos podemos ayudar de ecografía. Para tendinopatía cálcica, tanto la radiografía simple es correctos los dos. Y en el músculo o la tendinopatía es muy importante el feedback con el paciente. Y también si disponemos de ello y nos manejamos bien, pues un ecógrafo. Porque se ha visto que la aplicación de anestesia en tendones no hay efectividad de la onda de choque, por lo tanto no es recomendable, a excepción del tratamiento de tendinopatías calcificadas del hombro cuando utilizamos equipos de alta energía, porque nos hace más tolerable el tratamiento. Y que es preferible en la patología ósea anestesiar al paciente o bien de manera regional, la zona a tratar, general o una sedación. Hemos dicho que por medio las propiedades elásticas. Entonces necesitamos entre el generador de onda de choque y la zona una interfase líquida con lo cual utilizamos gel. ¿Por qué? Para evitar la pérdida de energía, tenemos que nos dispersarían las ondas y a pesar de todo vimos coger el transductor con suavidad pero con firmeza, es decir, no tenemos que en la zona de tratar porque la tolerabilidad del tratamiento empeora. Pulsos tenemos que enfocar en la zona a tratar y cuando utilizamos alta energía para evitar efectos secundarios, variar un poco de aplicación.
para buscar exactamente el punto de consolidación. Repetimos un poco. Sería un momento de dolor transitorio, entumecimiento, disestesias, petequias, un hematoma. Las complicaciones, si se utiliza bien el aparato, y es muy importante conocer lo que tenemos entre manos, son muy raras. Afectar lo ha descrito muy bien. Es importante invertir tiempo a la hora de para que el efecto biológico necesita tiempo. ¿Qué seguimiento hacemos después de un tratamiento? Al paciente, sobre todo post-deportivo. Y que complemente, cuando tratamos tendones y músculos, complemente un entrenamiento excéntrico suave, evitar sobrecargas y tenemos que personalizar la rehabilitación. Cada paciente es único y cada paciente tiene unas necesidades específicas. Por eso tenemos que tratar el área como si fuera una fractura abierta. Tenemos que inmovilizar la lesión y descarga de la extremidad y posteriormente, al poco tiempo, empezar carga progresiva. Deben firmar un consentimiento informado donde se les informa, se les orienta de todas las complicaciones que se pueden encontrar en el tratamiento. Este documento está a su acceso. Pueden descargar allí. Que las ondas de choque es una técnica segura si se emplea bien y sobre todo si conocemos qué aparato tenemos entre manos. No hay complicaciones severas, no se dañan los tejidos ni hay rupturas de tendones. Es necesario que las sociedades nacionales e internacionales se pongan de acuerdo y que determinen bien las indicaciones y estimulen las recomendaciones directas, pero siempre basado en la evidencia científica. Los cursos aislados promovidos por la industria sin soporte de estas sociedades internacionales muchas veces pueden llegar a desentendidos porque no están los últimos avances científicos. Y hay que promover conferencias, reuniones entre todos los sistemas de salud para que estas recomendaciones pues, se vayan ampliando, sobre todo teniendo en cuenta las contraindicaciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nuncio. Se oía un poquito entrecortado. Yo creo que las tres charlas han sido muy interesantes, aportan mucho al día a día y a clarificar y ponernos al día en nuestra técnica. Y ahora desde la academia se va a poner unas preguntas de una de cada tema para que los asistentes, los participantes a la reunión puedan contestarla. Aquí tenemos la primera. Y
Doctor Morilla, si quieres leer la pregunta y respuestas. A mí me parece la primera nada más. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de acción no se atribuye a las ondas de choque? En principio, la A, que sería regeneración nerviosa, la B, regeneración tisular, la C, inhibición de la liberación de exosomas, y la D, antiinflamación. Bueno, si damos la respuesta Silvia ya, diríamos que la respuesta correcta sería, ya que las ondas de choque tienen demostrado un aumento de estimulación de la liberación de exosomas, y sin embargo el resto de las respuestas sabemos que son correctas, tanto la regeneración nerviosa, tisular, como la antiinflamación. Bien, ahora, a ver, vemos que un 26% de los participantes estaban de acuerdo en que la inhibición de la liberación de exosomas era la respuesta correcta. Y bueno, podríamos pasar, si os parece bien, a la siguiente pregunta. A ver. Ahora. Bien. La siguiente pregunta, que corresponde al tema que ha dado la doctora Karin Freitas, es ¿cuál de las siguientes es una contraindicación absoluta para el tratamiento con ondas de choque focales? La primera, la A, tener portador de un marcapasos, el embarazo, la C, estar en tratamiento con Sintrom, y la D, ser una persona que tenga un tumor maligno en el foco de tratamiento. Vamos a ver el resultado. Pero es que aún está contestando gente. Ahora lo publico. Sí. Venga, contesten los que están conectados. Ánimo. Bien, vamos a ver los resultados. Después de la respuesta, vemos que la mayoría de los participantes han optado por la opción D, que es tumor maligno en el foco de tratamiento, que efectivamente es la marca correcta, ya que los pacientes tratados con Sintrom o en el solo sería un inconveniente el tratamiento con ondas de choque de alta energía, el embarazo siempre que, como han comentado las compañeras, que se pueden hacer tratamientos fuera de la zona de embarazo, y marcapasos tampoco es una contraindicación en la actualidad. Ahora queda la última pregunta, que correspondería el tema de la doctora Freitas. ¿Cuáles son las medidas más eficaces para evitar posibles complicaciones con las ondas de choque? Tener conocimiento anatómico de la zona a tratar, B, considerar la clínica y comorbilidades y contraindicaciones absolutas y relativas en cada caso, en cada paciente. La C, que sería tener una buena formación con cursos de certificación aprobados por IES, y
aprobados para el uso de ondas de choque y todas las opciones son correctas. Al finalizado el sondeo. Y bueno, todos estamos de acuerdo, efectivamente, la D sería la correcta, ya que lógicamente tenemos que conocer el área para evitar zonas anatómicas como a nivel nervioso, a nivel de que pueda lesionarse con nuestro tratamiento si la energía no es un poco elevada, considerar lógicamente la historia clínica, comorbilidades, contraindicaciones asociativas de cada paciente, porque como hemos visto es un tratamiento que debe de ser individualizado, y tener una buena formación en el uso de ondas de choque con asistencia a cursos, con certificación, para que esta técnica que estamos utilizando la hagamos lo más sencilla y lo más segura posible. Así que muy bien por esta respuesta. Sí, exactamente. Como dice la doctora, ¿hay alguien dentro de que tenga alguna pregunta para la conferenciante? Que como hay tiempo podemos hacer alguna pregunta. Yo, mientras se anima a alguien, le preguntaría a la doctora Freitas por el tema de las complicaciones, que efectivamente hay algunas complicaciones, pero que se ven a largo plazo, a años. ¿Cómo podemos achacarle a la onda que ha sido ella la que ha producido esa complicación y no es otra circunstancia? Por supuesto, Morillas, gracias por la pregunta porque es muy interesante. Yo creo que no hay manera de correlacionar como lo que publicó Durst, que a los 3 años y 4 meses aparezca una necrosis en relación con la onda de choque. Lo que sí tenemos que considerar es la situación personal de cada paciente, como he descrito antes. Si se te rompe un tendón de Aquiles y has recibido previamente una infiltración, pues es más achacable. Un tendón de Aquiles yo creo que no se debe de infiltrar, no sé lo que opinarán los compañeros. Y luego una necrosis, pues si tienes una necrosis aséptica, si tienes una gran fumadora, una bebedora, pues ya son factores predisponentes que pueden conducir a ello, pero yo a tan largo plazo creo no establecer causa-efecto. ¿Me habéis oído? Perfectamente, Sí, Karin. Muy bien. No sé lo que opinan las demás ponentes, Nunci, Silvia. Yo estoy de acuerdo contigo que a largo plazo no podemos saber si realmente era por... En principio no tendría por qué ser, porque si fundamentalmente el efecto de la onda de choque es regenerador, estimulador de la regeneración, mejor dicho, esto es un poco contradictorio con que tengamos complicaciones como rupturas tendinosas o necrosis. Posiblemente sean por tratamientos previos. Otra opción sería que ya fuera un tendón degenerado que hiciera una ruptura espontánea al caminar, no necesariamente por las ondas de choque ni mucho menos. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a la pregunta de la anticoagulación, no es una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa, pero en cualquier caso, si una persona está anticoagulada, no antiagregada, pues sería interesante hablar con el hematólogo que lleva la anticoagulación y consultar. Yo normalmente lo hago porque así también te evitas complicaciones.
Al hilo de esto, Karin, yo lo que recomiendo es hacer la pauta como ante cualquier intervención quirúrgica. Y la contraindicación de las discasias sanguíneas básicamente es por la hemofilia. La hemofilia sí que sería una contraindicación para no hacer las ondas de choque. Por Pero el supuesto. resto son contraindicaciones relativas y se toman las pautas como si el paciente se fuera a intervenir de cualquier otra patología. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, Nunci, pero entonces hay que hablar con los hematólogos para que ellos sepan que hemos cambiado esa pauta. Yo siempre lo hago. Sí, En yo mi, también. en mi caso, yo creo que se tiene que hablar de patologías y de energía y de pacientes. O sea, si estamos aplicando baja energía, no sería tan importante como una alta energía que habría que pasar a heparina. O sea, que Claro, todo hay que Exacto. ponerlo en una balanza, ¿no? ¿Qué estamos tratando? Si el paciente lo necesita o no, si va a estar anticoagulado y tiene una pseudoartrosis, se puede evitar una cirugía, evidentemente. Y por otro lado, cuando se aplica de forma correcta unas ondas de presión radial, que es baja energía, no debería ser una contraindicación siempre que no se apriete mucho, con mucha energía mientras se aplica las ondas de presión radial, y con las ondas focales realmente si es baja energía. Lo que hay que vigilar, que realmente para mí sería una contraindicación, serían los aparatos electromagnéticos en un paciente con marcapasos, que no era la pregunta, pero realmente, aunque no es una contraindicación absoluta, realmente para mí, de momento lo es. En esto del marcapasos, sobre todo si el foco está cerca, por ejemplo, un hombro sería contraindicación utilizar las ondas electromagnéticas. Ahora, una fascitis plantar, yo, bueno, con experiencia y con mucha prudencia, pero que la prudencia la tenemos que utilizar en todos los ámbitos, igual no sería contraindicación. Eso está en debate. Efectivamente, coincido, doctor Español, coincido perfectamente. Lo único que sí, que habría que pedir una autorización por parte del Sí. cardiólogo que realmente funciona bien el marcapasos, no sea que ya funcionara mal y que luego digan que es por las ondas de choque. No sé. Voy a contestar a la pregunta que nos hacen que en el hospital tienen las radiales y ahora han comprado las focales, porque este es un tema muy interesante. En realidad, las ondas de choque focales no deberían ser aplicadas por fisioterapeutas, deberían ser aplicadas por médicos. Esa es una lucha que tenemos en marcha, pero no por nada, sino porque por muchos motivos, ahí si tienes un síncope o tienes un efecto, yo he tenido, por ejemplo, en una única ocasión también, pues una crisis epiléptica, es decir, yo creo que con las focales a alta energía tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Nosotros proponemos hacer un curso de certificación para fisioterapeutas y un curso de certificación para médicos. Entonces, bueno, las ondas de choque focales a la energía baja, media, alta, se pueden aplicar en las tendinopatías, en patologías óseas, en patologías musculares, es decir, no hay diferencia. Lo que pasa es que se diferencia mucho porque una onda radial, como bien ha dicho la doctora Ramón, es una onda de presión, no es una onda de choque, no tiene esa característica física de una onda de choque. Entonces, tenemos que saber diferenciar muy bien, pero se puede aplicar una onda de choque focal y una onda de choque radial para tendinopatías igualmente. Entonces ahí variaremos el flujo de energía y ya está. No sé lo que opinan las compañeras. Estoy de acuerdo contigo, Karin, lo has explicado muy bien. Vale.
Y luego aquí, a ver si contestáis alguna pregunta. Has nombrado utilización de AINES en complicación ondas de choque en un caso clínico. Provocaría un descenso de la actividad de la técnica con ondas de choque. No sé si la bibliografía ha cambiado. Si queréis contestar alguna para que no hable solo yo. Me preguntan directamente a mí. No he dicho antiinflamatorios no esteroideos. He nombrado que primero no se debe de infiltrar con corticoide. En el caso que presentamos de la rotura de Aquiles había una infiltración con corticoides, pero de todas maneras no se debe realizar una infiltración previa a la onda porque difracciona la onda. Entonces siempre esperamos unas 3-4 semanas después de una infiltración antes de aplicar las ondas de choque. Pero si el paciente está con antiinflamatorios y nosotros queremos seguir la efectividad de la onda de choque, no puede tomar el paciente antiinflamatorios, porque entonces no vamos a saber si mejora por el antiinflamatorio o si mejora por nuestras ondas. Entonces es una cuestión de que no haya un enmascaramiento con ningún tratamiento farmacológico. En cuanto a mí, yo realmente intento tener casi prohibido a los pacientes tomar antiinflamatorios por no bloquear la cascada biológica, por la biología, ese es el argumento, ¿no? O sea, intento que no se pongan hielo, intento que no se pongan antiinflamatorio, dentro de la medida de lo posible. La doctora Freitag ha presentado un caso de una bursitis hiperálgica, una crisis, un cólico de hombros seguro muy doloroso, y esto se maneja aparte. Pero intentar que el paciente tome paracetamol, que es excelente analgésico. Y yo, perdonad, que estaba mirando el chat, que no lo puedo ver, pero ahora la doctora Freitag y la doctora Cabrera les pasará por el chat cómo hacerse socio, que lo han preguntado. Manuela, te lo he pasado por email el link directo, por favor. A ver. Y si hay alguna pregunta para mí, por favor, comentádmelo porque no lo puedo ver. Mira, te lo comento, Silvia, que esta es una pregunta que tú vas a contestar muy bien. Exactamente, ¿qué hace la onda en una tendinopatía? ¿Qué hace en el tendón? Bueno, realmente esto realmente, bueno, lo que sí que queda claro es, por un lado, que hay un efecto de regeneración tisular, o sea, nunca tendrá el tendón de una tendinopatía a los 15 años, porque es un tendón degenerado. Pero lo que hace es, por un lado, mejorar el dolor, que es lo que quieren nuestros pacientes, y por otro lado, un proceso biológico por toda aquella cascada que publicó Wang en el Journal 2005, en la cual se procura llegar, mediante una liberación de factores de crecimiento, a la regeneración tisular máxima, ¿no? Pero para eso, quien lo haya preguntado, el JBJS 2018 del doctor Moya y otros autores, realmente allí tienen toda la información mucho más conciso y mucho más con cada uno de los mecanismos de acción, cada uno de los factores de crecimiento que se liberan para cada uno de los efectos, el mecanismo de acción. Para la persona que ha preguntado lo del síndrome del túnel del carpo, hay una publicación del doctor Bale que, bueno, por supuesto no es ninguna indicación estándar aprobada, sino que es una indicación en manos de expertos, pero que sí que hay una publicación que, si tiene mucho interés, a través del correo se lo mandaré, y yo en alguna ocasión sí que lo he aplicado en un túnel del carpo con buen resultado. Pero bueno, también tenemos que saber qué grado de afectación del túnel, si es severo, moderado, etcétera. Pero bueno, si me manda el correo se lo hago llegar. Esa pregunta me gusta, porque en la artrosis nosotros no hay ninguna evidencia científica que la onda de choque tenga ninguna efectividad en osteocitos.
Pero bueno, tenemos trabajos de artrosis de rodilla donde se aplica el compartimento medial. El doctor Bank tiene publicados trabajos experimentales en ratas con resultados de mejoría de dolor y mejoría de la funcionalidad, pero en ningún caso los ostocitos. La doctora Ramón, mira, te preguntan, ¿recomendaría el uso de toxina botulínica con las ondas de choque en espasticidad? ¿Cuál es su protocolo de actuación? ¿Cuál es el mecanismo de acción en espasticidad? ¿Coincide con Kenmoki en que las ondas destruyen los receptores de acetilcolina? Muchas gracias. Realmente yo tengo ondas de choque y puedo pinchar toxina botulínica, pero habiendo comprobado con los pacientes unos resultados ya desde el minuto cero, o sea, realmente esto es así, además está publicado desde el primer momento que se aplica incluso ondas de presión radial para la espasticidad, no hace falta ni que sean focales, que también tanto las focales como las radiales son eficaces. Realmente, aunque hay un estudio que combina toxina y ondas de choque, que es el estudio SBOTE, hay dos, como he presentado, que tanto para ictus como parálisis cerebral, mismos resultados. Por lo tanto, yo creo que no hace falta, entre comillas, gastar más, ¿no? Y con respecto al mecanismo de acción, bueno, se ha visto que causan denervación y básicamente denervación de los nociceptores y de los receptores de acetilcolina. Y, bueno, pues también pueden alterar los puentes de actina-miosina, ¿no? Que al final es lo que hace la hipertonía, la contractura muscular, que es lo que constatamos con la espasticidad. ¿Alguna otra pregunta? Hemos contestado. Voy a revisar. A ver. Bueno, Sí, ese es para ¿qué experiencia y evidencia en tendinopatía de hombros sin calcificación? Muy buena pregunta. Realmente hay solo una publicación de Galasso que demuestra buenos resultados en la tendinopatía del manguito. Luego hay un poco de controversia y polémica en esta patología en concreto, ¿no? En el Journal publicamos una evidencia C en esta patología. Por lo tanto, bueno, pues realmente lo que es muy importante es decir al paciente que se va a intentar tratar el dolor, pero que la evidencia es controvertida, a pesar de que uno dice que sí, hay otros que dicen que no. Esto el paciente lo tiene que saber. Hay algo interesante, yo creo que no se ha hablado de la cirugía en el tendón, si sería oportuno, qué tiempo esperar para poder hacer tratamiento con ondas de choque, si vosotros veis conveniente hacerlo o no, cuándo lo realizaríais. Pero ¿por qué aplicar ondas de choque después de una cirugía? ¿Con qué fin? No sé, es una pregunta que Raquel Castillo que nos hace en el chat. Podría ser una aceleración, por ejemplo, de la fase regenerativa del tendón, que tenga una mejor, que el tendón sea más anatómico, más, no sé, podría... Acaba de declarar que por dolor. Evidentemente, cuando un paciente se queja de dolor no es una fase inmediata, porque ya es lógico que tenga un poco de dolor postoperatorio. Una vez cerrada la cicatriz, la herida operatoria y el paciente ya operado que sigue con dolor, pues habría que esperar, bueno, con ondas de presión radial no habría que esperar tampoco demasiado y con baja energía, con focales tampoco, pero bueno, normalmente hay que esperar que la biología actúe también, que vaya bien, hay que intentar que la cirugía sea suficiente y esperar pues al menos 2 o 3 meses, que es un poco el sentido común, ¿no? Me imagino, como yo considero.
Tenemos que dejar que la naturaleza también haga su curso, porque en traumatología las prisas nunca son buenas consejeras, pero aquí menos. Y no se puede correr. Los tiempos son los que son, intentamos acelerar, pero hasta cierto punto. Otra que podría ser para ti, Lindsay, ¿cuál es el número mínimo de sesiones? El número mínimo. A ver, yo siempre les explico a los pacientes que no hay ni un número mínimo ni un número máximo, que cada paciente es un mundo, pero 3 sería lo recomendable. Menos de 3 es muy difícil por la experiencia y por la evidencia, menos de 3 sesiones es difícil que uno mejore. Entre 3 y 6 estaría la buena evolución. Y separar, hacer 3, esperar el protocolo, por ejemplo, es que yo sigo, es 3 sesiones. Puede ser una sesión semanal o cada 15 días, depende de la energía que utilice. Y después de las 3 sesiones yo espero un mes para hacer un control clínico, control ecográfico, a veces sí, a veces no, porque la ecografía siempre va un paso o dos por detrás de la clínica. Y después, si al pasado este mes no hay una mejoría evidente, hacemos 3 sesiones más. Y seguimos el mismo protocolo, al cabo de un mes hacemos otro control. Yo para acabar sí que diría que no se puede generalizar porque a lo mejor una onda de presión focal, una focal grande, un aparato grande para hacer pseudotorosis con una suficiente. O sea, depende del aparato, depende de la patología. O sea que es muy difícil generalizar. Como media se suele hablar de 3, como dice la doctora Español, y un máximo, pues el máximo es el sentido común. O sea que evidentemente no parezca que es un tema por hacer a todos los efectos, ¿no? O sea que no se suele hablar de máximo. Hay alguna publicación de muchas que realmente hay un estudio que se hizo hasta 12 en alguna patología que realmente es que esto no debe llegarse a estos extremos. No es denunciable, pero no procede. Por lo tanto, depende de la tecnología, depende del objetivo, depende del paciente. Y bueno, pues esto. Y yo creo que ya debemos acabar porque ahora tenemos 2 minutos de margen, salvo que alguien diga algo rapidísimo. 2 minutos porque en 2 minutos empieza la asamblea para los miembros SETOC. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la atención. Gracias a vosotras 3 por esa charla y esas respuestas tan aclaratorias que nos habéis dado esta tarde. Y sí, Muchas gracias. Y si hubiera más preguntas, escriban, si no, también al setoc@setoc.es, que la secretaria ya nos las dirigiría. Y bueno, pues encantados de hacerles partícipes en todos nuestros acontecimientos y que se apasionen con las ondas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora la asamblea.